Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Flópez Cine. Hoy vamos a hablar de la película El baile de los malditos. Comenzamos. El baile de los malditos. Bueno, primero ya el título pues no corresponde, no casa ninguna letra. El título original es The Young Lions. La traducción literal sería Los jóvenes leones. Es una película, como he dicho, del año 1958 y tiene un blanco y negro, o una fotografía en blanco y negro prodigiosa. Tiene cuatro intérpretes que son hasta cinco muy destacados. Los principales, Marlon Brando, que interpreta a un alemán, incluso sale en esta película teñido de rubio para demostrar más esa especie de estigma de la raza aria que tenían los nacionalsocialistas, ¿no? Porque interpreta un alemán durante la Segunda Guerra Mundial, que combate en el ejército alemán. Por otro lado tenemos al actor Montgomery Clift, que interpreta a un judío norteamericano que es alistado para luchar en la Segunda Guerra Mundial, que es Ackerman. Luego Dist, o Christian, o Dist, Marlon Brando, y Ackerman, que es Montgomery Clift. Hay un tercero que, bueno, está un poco no llega a esa altura porque no es lo suyo esta interpretación, pero bueno, cubre, que es Dean Martin, que trabaja como otro norteamericano vinculado al espectáculo, Michael. Hay un cuarto que yo destacaría, que es Maximilian Schell, que interpreta al capitán de Marlon Brando en el ejército alemán, ese capitán que con ese aspecto que tiene luego hará otros registros también como oficial alemán. Concretamente le recordaréis a Maximilian Schell en La Cruz de Hierro. Bien, este es un relato basado en una novela que tuvo mucho éxito de Irving Shaw, que se llamó The Young Lions, los jóvenes leones. ¿Por qué? Porque me está contando lo que podía ser la Segunda Guerra Mundial. Es un retrato desde los dos bandos, pero un retrato en el que sí, vamos a ir viendo cómo pasan por las batallas, pero no hay unas grandes escenas bélicas en esta película, sino que hay mucho uniforme, hay mucha guerra, vamos a decir, psicológica de los personajes y mucho cambio de actitud, ¿no? Conforme va avanzando la guerra, tanto en unos como en otros. Nos encontramos, repito, que esta película dirigida por un gran maestro que conocía muy bien el cine en blanco y negro, como es Edward Dmytryk, y es de los últimos años que se hacían películas en blanco y negro. También hay que destacar que me están planteando como dos películas. La película desde el punto de vista alemán comienza, y no es contar la película, con unas pistas en Alemania en los años 37-38. Hay un instructor de esquí que es el actor Marlon Brando, que va muy apropiado con su tinte rubio en el pelo, y que está dando clases a una norteamericana que luego va a ser la norteamericana que va a estar en la otra parte de la película, ¿no? Bien. Este Christian Dest, que es un hombre sencillo, es un hombre de origen humilde y que con los nacionalsocialistas va a entrar en el ejército, va a ser alistado y va a ser oficial del ejército de tierra, de la Wehrmacht alemana. Tiene un capitán que es Maximilian Schell y inmediatamente sobreviene la caída de Francia y nos cuentan cómo ese ejército de ocupación alemán va a interactuar con la población, con mayor o peor grado, con la población alemana, con la población francesa, perdón. Por otro lado, en los Estados Unidos hay unas listas de reclutamiento que llaman a la gente, con independencia de su condición, si es un miembro importante o no, llaman a alistarse a las Fuerzas Armadas. En ese alistamiento nos encontramos que en la misma día que están apelando, o para dilatar su presencia en las Fuerzas Armadas, están un hombre que es judío, que es Ackerman, interpretado por Montgomery Clift, y otro vinculado al espectáculo, que es Dean Martin. Mike. Bien, curiosidades, pues empezamos. El Montgomery Clift que vemos aquí es del año 1958, después de un gravísimo accidente que tuvo de circulación que le desfiguró la cara e incluso psicológicamente también le dejó muchas secuelas. Luego lo vemos todavía más acusado en la película Vencedores o Vencidos, pero sobre todo
Y yo quiero que comparéis estas dos fotografías de Montgomery Clift en el año 51-52 con la película De aquí a la eternidad, cuando interpreta a un soldado, el soldado Pruitt, Lee Pruitt, y aquí veis al soldado que interpreta como Ackerman. Como veis, su cara ha cambiado. Y aquí también estáis viendo cómo quedó su coche después del accidente en el año 1956 en una fiesta con Elizabeth Taylor al salir mientras rodaban El árbol de la vida. Como digo, Montgomery Clift, un gran actor, pero con esa secuela importante en su rostro. Marlon Brando, pues no vamos a decir nada de él porque luego siguió su carrera, le hemos visto en películas como El Padrino, como Apocalipsis Now, y luego ya incluso finalmente alguna aparición fugaz, ¿no? Marlon Brando es de esos, yo destacaría un tranvía llamado Deseo, aparte de las del Padrino, lógicamente, ¿no? Y alguna que otra de índole militar, como esa que hace cuando está Sayonara, cuando es en la guerra de Corea, ese papel de un militar norteamericano que va cambiando un poco de registro. Marlon Brando, un gran actor de esa nueva época de actores que salían, ¿no? Maximilian Schell, lo hemos dicho, y Dean Martin, pues muy vinculado a la canción. Yo también destacaría de él como un torrente, que hace un buen papel, y todas las que hizo con Frank Sinatra y con Bing Crosby, Cuatro Gángsters de Chicago o La cuadrilla de los 11. Dean Martin, una tremenda voz. Bien, ese es el elenco de esta película que me está contando, repito, desde dos bandos la misma guerra. Y como última curiosidad, antes de dar entrada a nuestra invitada de hoy, decir que el director Eduard Dmytryk tuvo que tener mucho cuidado con las dos estrellas que tenía ante sí, porque además de estas, las que hemos citado, había otras emergentes como era Hopland, pero sobre todo en ningún fotograma aparecen juntos Marlon Brando y Montgomery Clift. Es curioso, ¿verdad?, que se haya tenido que separar. Ya no he podido investigar más si en los contratos figuraba, pero hubo mucha delicadeza para que no apareciesen juntos en un mismo fotograma. Incluso en los títulos de crédito, que ahí veis una captura de ellos, aparecen a la vez. No sé si es la curiosidad o no, y luego debajo aparece Dean Martin. O sea, riguroso orden alfabético, los egos por las nubes. Recordad lo que comentamos de Marlon Brando años después, pues prácticamente 20 años después, cuando llegó al rodaje de Apocalipsis Now, pesaba 40 kilos más. Es decir, lo que hace la degradación de las personas. Entonces, de esta película destacar, pues lo mejor es que los puntos a favor o en contra de esta película nos lo cuente nuestra invitada de hoy. Muchas gracias y os dejo con ella. Es una película distinta, diría que bastante sorprendente, de las que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial por parte de Hollywood. Porque son capaces de sustraerse a la mentalidad de los vencedores y miran también en los vencidos. Coincidió que antes de volver a verla había leído un libro de una periodista. No es muy conocido, pero es una novela que recomiendo, Los Effinger, en la que nos habla de la historia de Alemania durante los 100 años previos a la Segunda Guerra Mundial. Los 10 años previos. 100 años. Es toda una saga familiar, sí. Y Gabriele Tergit se llama la autora, y entonces nos permite ver que hubo razones. O sea, nos explica lo que muchas veces nos hemos preguntado: ¿se volvieron locos los alemanes? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente votan a un señor como Hitler? Y nos damos cuenta de la gran tragedia que se pergeñó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y esta película, y esta película se pone en la piel de los vencidos. Con estos tres personajes, tú le das al espectador todas las claves de la situación. Cómo veían el escenario que se estaba fraguando los alemanes que vivían dentro de Alemania, qué es lo que sienten los judíos, que son capaces de darse cuenta de lo que va a pasar y del gran desastre que está ocurriendo,
y alguien, como un americano totalmente ajeno, él es un me parece gerente de espectáculos en Broadway, es un promotor de espectáculos, y muy frívolo. Sí, bueno, hace ver eso, pero no. El personaje es mucho más complejo, y ese es otro gran logro de la película. Son personajes complejos, auténticos, de carne y hueso. Me gusta mucho Dean Martin. Realmente es... porque con Dean Martin, bueno, yo creo que también con los tres, sobre todo con Dean Martin y con Marlon Brando, vamos viendo más la evolución. En un primer momento, a Marlon Brando también lo vemos allí como un instructor de esquí, pero ya nos da unas ciertas claves. No está haciendo lo que quiere. Y está ahí en ese mundo aparentemente frívolo de papel cuché, por llamarlo de alguna forma, porque no tiene otro remedio, porque es la única forma que ha encontrado en la Alemania de los años 30 de ganarse la vida. Los espectadores no tienen que saber en ese momento, y era muy arduo explicarlo en una película, la brutal, pero brutal inflación que se comió los sueños de la gente en Alemania. Y esa inflación vino determinada porque el gobierno de la República de Weimar, para poder pagar la deuda a la que le habían sometido tras el Tratado de París, de Versalles, no le quedó más remedio que provocar una gran inflación, porque así le costaba mucho menos lo que tenía que pagar. Pero claro, eso dejó a la población totalmente descuidada. Y luego, por otra parte, tenemos a Dean Martin. Y Dean Martin es un americano que dice totalmente ajeno a lo que está pasando en Europa. Es un personaje que le va muy bien y, oiga, ¿a mí por qué me van a mandar a una guerra con la que yo no tengo nada que ver? ¿Qué se me ha perdido a mí allí? Incluso si puedo evitar que me manden por todos los medios. Muy diferente es la postura del judío, que de repente dice, es que aquí yo necesito defender a una gente que la están masacrando, defender a los míos. Los dos capitanes, que serán Brandon y Martin, que van a representar las dos visiones, pero con un aspecto en común que también es importante. Que otras veces parece que es que los de un bando no son militares profesionales, no tienen ninguna cualificación. En otras películas que hemos visto de la Segunda Guerra Mundial, aquí vemos gente que está muy preparada, gente que son profesionales, estén en un bando o en otro, gente que es crítica con lo que se está haciendo. Recientemente he visto otra película también antigua, El Cebo, y me pasó que la habían censurado. Y la parte que habían censurado volvía a estar en aquella película, era en alemán. Y aquí sucede lo mismo. Hay partes censuradas, y se censuraba curiosamente porque cuando se proyectaron estas películas en España no se podía poner ni que en el caso del Cebo que los policías pudieran cometer errores o tuvieran dudas, y en el caso del ejército alemán que estuviesen en un campo de concentración. Si ese párrafo, esa conversación que tiene Brandon con el responsable del campo de concentración está en alemán, se quita, no se puede entender qué sucede, ni la reacción del actor. En toda Europa y en todo Estados Unidos había un antisemitismo generalizado. Entonces, realmente también hay que ver que la Segunda Guerra Mundial, hasta que dice, bueno, si no actuamos aquí, Hitler se nos mete dentro de casa y llega hasta la cocina y ya está, ya ha conquistado Francia, no les importaba demasiado hasta ese momento. No les importaba demasiado. Lo que pasa que, claro, las versiones que tenemos siempre son las versiones de los vencedores. Igual que no importaba demasiado que se bombardease Dresden o que se bombardease Berlín y no quedase piedra sobre piedra. Evidentemente, es tan malo como que se bombardease Londres. Cuando se pretende mostrar una actitud crítica con lo que hacen mal unos y otros, entonces enseguida, en situaciones de conflicto, tú eres de aquellos, tú defiendes lo otro. No, señores.
defendemos lo que están haciendo mal unos y otros. Y en el ejército de Estados Unidos había racismo, porque la gente de raza negra que ha trabajado allí, que ha dado su vida por Estados Unidos, luego la compensación que han tenido y el reconocimiento no ha estado a la altura del sacrificio que hicieron ellos y sus familias. Entonces aquí, por eso esta película yo la englobaría y vuelvo a repetir la idea del principio, es sorprendente por el trato tan objetivo que da de los hechos y cómo se mete en algo que tampoco se trata mucho. ¿Cómo ven los que están dentro, los que están combatiendo, los que se juegan el pellejo? ¿Cómo están viendo los escenarios y cómo se desarrolla? Una muy buena fotografía de mucha calidad. En fin, es una película que recomiendo. Hablo mucho de él, pero a mí también me atrae la figura de Dean Martin. Porque él es una sombra que se proyecta. ¿Y aquí no canta o prácticamente no canta? No, pero es el personaje que no está, pero desde la parte de atrás del escenario. Tiene un protagonismo tremendo. Porque, bueno, y además yo creo que eso, los militares, yo creo que lo tenéis muy en cuenta, los equipos que se forman y que se forman con un jefe, con un líder, el que lleva el grupo, un capitán, que pues tienen mucha trascendencia en la cohesión o descohesión que luego se forme y a la hora de actuar en un momento de terrible dificultad, el seguir adelante y que las cosas salgan bien o que todo sea un fracaso. Dean Martin está ahí detrás. Dean Martin siempre está. También hay una escena preciosa cuando van por el bosque. Es la escena terrible, porque de una guerra como la que ha arrasado a Europa y a todo el mundo, nadie sale vencedor realmente. Y los vencedores no están tan contentos de haber vencido, y el vencido ha perdido toda esperanza. Y por eso, de verdad que es una película totalmente distinta. O bien que cuando vemos las películas al cabo de los años, nosotros también hemos cambiado, hemos madurado, sabemos cosas que no sabíamos, pero yo recuerdo mi juventud y mi niñez haber tragado películas de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre era la sensación de que estos son los buenos, estos son los malos, y no había más explicación. Esta es una película compleja sobre la Segunda Guerra Mundial, como tienen que ser las cosas, que induce a pensar. Entonces, por eso es altamente recomendable. Pues muchísimas gracias por tus atinadísimos comentarios, María Antonia. Bueno, me alegro. Y antes querría preguntarte por tu último libro. Bueno, mi último libro... Que creo que además tiene algo que ver con la película también. Que está aquí acompañándome. Una conexión, a ver. Tiene una conexión con la película. ¿Y sabéis cuál es? Irving Shaw, el autor de la novela que inspiró esta película y sobre la que se basa el guión. Irving Shaw nació en Estados Unidos, de una familia que los padres eran rusos, habían emigrado a Estados Unidos, pero me parece que es en los años 50, él regresa a Europa y murió en la ciudad suiza de Davos. Sobre un libro que se llama Tres citas en Davos, pero Tres citas en Davos, Davos es una ciudad que tiene un matiz literario muy importante, porque Davos es la ciudad donde Thomas Mann escribió Su montaña mágica. Entonces es un sanatorio antituberculoso para la aristocracia europea. Pero Davos se ha convertido en la montaña mágica del poder económico y político, sobre todo económico. El Foro Internacional de Davos reúne cada año a las élites mundiales de la economía, del poder político, incluso quieren atraer cultura, otros ambientes. Esta novela es casi un thriller financiero. Se mete en la trastienda del negocio financiero. ¿De qué editorial es? Editorial Olé Libros es una editorial valenciana que nació en el año 2012, con la que publico mi segunda novela y que, si puedo hablar muy buenas cosas de esta editorial, cada vez van mejores.
Confiamos en verte en la próxima Feria del Libro de Madrid. Y yo a ti. Allí nos vemos. Gracias. Muchas gracias a ti y a todos los espectadores.